Nuevamente nos reunimos para la clase resumen de clasificación de los seres vivos. Inicialmente siempre se ha tratado de clasificar los organismos, en muchos casos de acuerdo a sus características, como por ejemplo los animales terrestres, animales que vuelan, animales que nadan y plantas. Pero aquí en estos casos no se está teniendo en cuenta una relación filogenética o evolutiva entre ellos. Entonces, aquí es cuando surge la sistemática como ciencia que busca describir la biodiversidad, busca explorar la historia evolutiva de los procesos de los diferentes grupos de animales y adicionalmente establecer unas relaciones y parentescos entre ellos. Como herramienta principal tenemos la taxonomía, que va a nombrar, describir, clasificar y ordenar los diferentes organismos, utilizando como herramientas la filogenia, la bioquímica de cada grupo de organismos y aspectos genéticos. Criterios de clasificación. Se tiene en cuenta el tipo de células que contienen, la agrupación de células, si son unicelulares o pluricelulares, los niveles de organización, si forma tejidos, sistemas, órganos, y el tipo de nutrición de cada uno de estos grupos. Los reinos de la naturaleza. Debemos empezar con el señor Linneo, quien en 1753 fue el fundador de la taxonomía moderna, y él consideró a la especie como la unidad de clasificación. Uno de los inconvenientes principales que existía a la hora de nombrar a los diferentes organismos es que existían diferentes nombres dependiendo de la región y el idioma. Esto se solucionó, como vemos aquí el caso, que en cada uno de esos países tiene un nombre diferente, dándole un nombre científico. Este nombre científico permitía reconocer esta especie en diferentes ámbitos, alejándose un poco de estas limitaciones del lenguaje. Entonces, el señor Linneo nos propone una nomenclatura dicotómica, donde se menciona el género y la especie, como en el ejemplo que vemos aquí del gato doméstico, donde su nombre vulgar es gato, en diferentes idiomas podría variar también, pero el nombre científico se observa que la primera palabra va a estar en mayúscula, ¿cierto? Y nos indica el género, y la segunda nos indica la especie en minúscula. Vemos a la jirafa, donde su nombre va a ser jirafa reticulata, género jirafa, reticulata especie, o en el caso del árbol, este pinus, que va a ser género pinus, especie pinaster. En este sentido, también podemos observar aquí cómo el lobo, que tiene un nombre científico Canis lupus, por variaciones genéticas de especiación y procesos evolutivos, nos dio origen, como es el Canis familiaris. Podemos observar que aquí pertenecen al mismo género y entre ellos todavía hay una posible reproducción. En el caso del zorro, Vulpes vulpes, ya hace parte de otra filogenia, otro género, y por tanto la reproducción no es posible. Aclaremos estos tres conceptos importantes. El carácter taxonómico, que son características que se pueden observar o medir en un conjunto de seres vivos. El taxón viene siendo el grupo que se incluye dentro de una categoría taxonómica debido a su similitud y origen común. Y en ese sentido, una categoría taxonómica son niveles dentro del sistema de clasificación a los cuales se le asigna un grupo de seres vivos. Explorando un poco más esto, entonces el señor Linneo, hablando de reinos, él solo consideraba dos, que es el reino animal y el reino vegetal. Ya habíamos mencionado que la especie viene siendo la unidad fundamental de clasificación. Un grupo de especies, como vemos en la imagen, se agrupan en géneros, un grupo de géneros en familias, familias en órdenes, órdenes en clases, clases en filo y filos en reinos. Esto sería pues el aporte del señor Linneo. Como vemos en este caso, podemos observar cómo un pajarito, la dendroica fusca, ¿cierto? Poco a poco va escalando, dentro de los géneros ya no va a ser solamente una especie, sino se integran 28 especies, esos géneros pasan a familias, donde está la familia
Parulidae, y vamos a tener 125 especies. Luego el orden, Pasiformes, luego la clase, aves, ya estamos hablando de 8.600 especies. Sigue el filum, que serían cordata. Recordemos que los cordatas son todos los organismos que tienen cordón neural, y este cordata hace parte del reino, que es el reino Animalia o animales. Luego, posteriormente, en 1866, Haeckel propone un reino aparte para los organismos unicelulares. Él pues se dedicó a estudiarlos y consideró que no podían ser clasificados ni en animal ni vegetal, entonces propuso un nuevo reino, protista. Luego vino el señor Copeland en 1938 y propuso que de estos protistos salieran las bacterias y les creó un nuevo reino, reino Monera. El señor Whitaker en el 69 propuso que los hongos salieran del reino protista también y generaran ahora su propio reino, que es el reino fungi. Posteriormente, Margulis y otros colaboradores en 1985 consideró, de acuerdo a ciertas pruebas, que las algas pluricelulares y algunos hongos gelatinosos que hacían parte, ¿cierto? Que hacían parte de tanto del reino fungi como del reino plantae, deberían estar dentro de protistos, y ya consideró que este nombre no era el apropiado y le llamó protoctistas, ¿listo? Incluyendo estos grupos. Posteriormente, entre 1977 y 1990, con diferentes aportes, consideró que van a existir tres grandes dominios, ¿cierto? Donde vamos a tener el dominio Eucaria, el dominio Arquea y el dominio Bacteria. Entonces aquí podemos observar ciertas características. Principalmente mencionemos algunas. La membrana nuclear estará ausente en bacteria y arquea, pero presente en eucaria. Membranas internas, ¿esto qué quiere decir? Que forman organelos, está presente en eucaria y ausente en bacteria y arquea. Metanógenos, eso quiere decir que son bacterias anaerobias y que está el metano dentro de su metabolismo, o que hace parte de ese proceso, es típico de arqueas y no de bacteria y eucaria. Entonces son características que las diferencian. En resumen, tenemos que Whitaker en 1969 nos ofrece estos 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Margulis nos hace una variación donde protista ya se le llama protoctista, incluyendo otros grupos. Y tenemos finalmente pues el de los dominios, donde tenemos eucaria, arquea y bacteria. Aquí podemos observar también otras características en relación al tipo de célula. Vemos que Monera viene siendo procariota, protoctista, hongo, plantas y animales, eucariota. En el número de células podemos observar cómo Monera, protoctista y hongos tenemos unicelulares y pluricelulares. En Monera forman colonias y son exclusivamente pluricelulares plantas y animales. En cuanto a nutrición, plantas son autótrofos, que se refiere a que fabrican su propio alimento por procesos fotosintéticos, y los animales son heterótrofa, que necesitan o buscan su alimento para sustentarse. En el caso de Monera, protoctista y hongos, Monera y protoctista son autótrofos y heterótrofos en diferentes especies. En cuanto a formación de tejidos, al ser las plantas y animales pluricelulares, los dos forman tejidos. El reino Monera, tenemos características generales, entonces son procariontes, unicelulares, autótrofos y quimiosintéticos. Algunos son patógenos, lo que quiere decir que generan enfermedades. Muchos son descomponedores, porque tomar cierta materia vegetal y animal que está ya pues en proceso de degradación, devuelven muchos minerales al suelo para que el ecosistema los vuelva a circular en cadenas tróficas. Tenemos aquí una clasificación por formas, entonces vemos que hay cocos, que son circulares, diplococos cuando se organizan por dos, streptococos cuando se organizan como si fuesen cadenas. Tenemos bacilos, que son más alargaditos, con cilios como flagelos que vemos ahí. Treponema pallidum, que genera la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Tenemos el Streptomyces, que es una bacteria muy interesante, dado que a nivel médico ofrece grandes ventajas
y ha permitido el desarrollo de muchos antibióticos, y Vibrio cholerae, que viene siendo una bacteria que provoca el cólera. Es una de las enfermedades que aún está generando impacto en países donde no tienen los servicios sanitarios adecuados. Arqueobacterias. Normalmente un grupo de ellos son extremófilas. ¿Qué quiere decir esto? Que están en ambientes extremos, donde hay muchísima temperatura o mucho frío. Son halófitas, ¿qué quiere decir? Que viven en aguas supersalinas, donde hay una concentración alta de sales. Metanógenas, en zonas pantanosas o en tubos digestivos de animales relacionados con el metano. Y son termoacidófilas, que viven en ambientes ácidos y calientes. Como dice ahí, fuentes termales sulfurosas. El reino protoctista, entonces sabemos que en este caso ya son eucariotas, lo que quiere decir que tienen un núcleo definido, una membrana nuclear, y tienen organelos. Son unicelulares o pluricelulares, autótrofos o heterótrofos, y tenemos tres grupos. Para empezar tenemos las algas, como en el caso de los dinoflagelados. Su nombre deriva que tiene dos flagelos que le permite moverse. O también tenemos diatomeas, que vienen siendo otros organismos que tienen unas tecas o una estructura en base en sílice, también fotosintéticas. Continuamos con las algas. Tenemos las euglionófitas, que se caracterizan por tener un flagelo, tienen movilidad. Las algas rojas, que tienen esta tonalidad gracias a un pigmento que se llama ficoeritrina, marinas, pueden alcanzar tamaños considerables. Las algas pardas tienen esta tonalidad por la fucosantina, y las algas verdes, que tienen pues esta tonalidad por la clorofila. Entre los protozoos tenemos los subflagelados, como los vemos ahí, el tricomonas. Sarcónidos se caracterizan como la ameba, en que su cuerpo genera pseudópodos, como se mueve alargando ciertas zonas de su estructura celular. Los esporozoos y finalmente los ciliados, que se caracterizan por tener estas prolongaciones, estos cilios en su estructura. Tenemos los mohos mucosos. El omicetos se caracteriza por afectar múltiples plantas. Los agricultores deben combatirlo bastante. Y los mixomicetes y acrosiomicetes se caracterizan porque en sus etapas iniciales tienen un movimiento ameboide. Incluso en el pasado se tuvo inconvenientes en hacer su clasificación, y luego sí ya tienen un comportamiento más sedentario. En el reino fungi podemos observar que son los hongos, entonces son eucarióticos, heterótrofos, forman filamentos, como podemos observar en la parte baja. Las hifas vienen siendo como esas células típicas de los hongos, que se agrupan y forman micelios, y están reforzadas por una proteína que se llama quitina. Tenemos el primer grupo, que son los quitridiomicetos. Son acuáticos, tienen un cuerpo globular, como observamos en la imagen. Los higomicetos son hongos filamentosos, son terrestres, forman un esporangióforo, como lo vemos ahí en la imagen izquierda inferior, como por ejemplo el moho del pan. Los ascomicetos, algunos de ellos son comestibles. Aquí se incluye la levadura, que es muy utilizada en la industria alimenticia, en la panadería. Los basidiomicetos se caracterizan porque tienen un cuerpo fructífero. Este viene siendo lo que se observa aquí en la imagen, viene siendo su parte reproductiva, la que genera las esporas. En el reino vegetal, sabemos ya entonces que son células eucariotas, son autótrofos fotosintéticos, fabrican glucosa a partir de la fotosíntesis usando agua, luz solar y dióxido de carbono. Son pluricelulares, eso quiere decir que van a formar tejidos también, y tienen paredes ricas en celulosa. Las podemos clasificar de una forma informal como plantas no vasculares, donde no tienen conductos para conducir el agua y nutrientes, o plantas vasculares, ¿sí?, en estos casos sin semilla, como las pteridófitas, que serían los helechos. Aquí vemos una briófita, que vendría siendo un musgo. Las plantas vasculares con semilla, entonces las vamos a dividir en gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son las que no tienen una flor aparente como normalmente la conocemos. Si observamos en la imagen, pues se reproducen por conos y estróbilos ahí, y en las angiospermas sí ya hay una flor, y también estas angiospermas se van a dividir en dicotiledóneas y monocotiledóneas.
Las dicotiledóneas hacen referencia a las plantas donde su semilla tiene dos cotiledones. Por ejemplo, el frijol. Cuando uno abre un frijol va a tener dos secciones. En cambio, las monocotiledóneas, como el maíz, si uno toma un granito de maíz y trata de abrirlo, simplemente va a encontrar una sola estructura. Otros ejemplos del reino plantas están los briófitos como la marchantia, está como el equisetum, también están los helechos, gimnospermas como la cica y bueno, y angiospermas. El reino animal se caracteriza porque es eucariótico, pluricelular, en tal sentido también forma tejidos, órganos, aparatos y sistemas, es heterótrofo y una característica importante es que en algún momento de su vida tuvieron movilidad. Bueno, algunos ejemplos: poríferos, nidarios, platelmintos, que son gusanos planos como la tenia, nematos, ya son gusanos redondos, pero no segmentados. Tenemos los anélidos, que sí son gusanos segmentados como la lombriz de tierra, y los moluscos, en este caso pues tenemos al caracol. Tenemos los artrópodos, que significa que son organismos que tienen patas articuladas, regularmente más de 6 patas. Bueno, tenemos el caso de los artrópodos, que significa que son organismos que tienen patas articuladas, regularmente más de 6 patas. En el caso de los insectos, observamos que tienen 3 partes en su cuerpo: un abdomen, un tórax y una cabeza y sus 6 patas. Los miriápodos, como por ejemplo el ciempiés, los crustáceos y los arácnidos. Seguimos aquí con los equinodermos, que es otro tipo de organismos, los cordados como condrictios, que vienen siendo peces cartilaginosos, y los osteictios, que son peces óseos. Tenemos los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Bueno, esta sería una descripción rápida de la clasificación de los seres vivos, teniendo presente los dominios y los reinos. Les agradezco su atención y los invito a desarrollar la evaluación que acompaña a esta clase.